Alternativa Sonora. Código Libre. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar como cada viernes en nuestra cita y me siento muy honrada de presentar el día de hoy un tema que, bueno, a mucha gente puede tocarles las fibras más sensibles, puesto que tan solo escuchar la palabra soledad inmediatamente mueve esa sensación de vacío. Me presento, soy Yadira Viñaquic, autora de los libros De Viuda a Huevuda, de Coeficiente Espiritual y de Capítulo Cero. Hace un par de días estaba platicando con una jovencita de 22 años. Ella tiene su propio negocio y me pareció sumamente interesante invitarla, convocarla a que estuviera aquí con nosotros, sea de manera presencial o quizá a través de una computadora, pero hacerle una entrevista, precisamente porque por su edad es atractivo saber que hay jóvenes que van abriéndose el camino. Me emocionó saber que la voy a tener aquí, de hecho, la semana que entra, primeramente Dios. Pero un par de días después de haber cerrado con ella esa invitación, me doy cuenta que un joven de la misma edad de ella se había suicidado. Un joven que yo conocí porque en algún momento cruzaron los caminos en las escuelas en donde mi hijo estuvo, y bueno, eso marcó para mí un impacto. Simplemente hice una pregunta en mi mente y dije, bueno, ¿qué lleva a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida? Y podemos hacer una lista, una enorme lista de las causas que van llevando o moviendo a alguien a que trate o intente escaparse de la realidad y en un momento dado arrancarse la vida. Podemos decir, es el exceso del dinero, porque muchas veces el exceso del dinero hace que alguien se pierda, pero también el extremo contrario, la falta de dinero. O por otro lado, amor o desamor. ¿Por qué amor? Porque puede haber un amor en una persona, si hablamos de pareja, puede un joven o alguien adulto enamorarse de una persona que le hace ver la vida de cuadritos, que es la pareja no idónea, o bien la persona que lo va a traer desbaratado por el resto de su vida y le lleve a perder esas ganas de vivir. Incluso puede ser porque tenga una enfermedad en otra de las causas. ¿Por qué? Porque se empieza a ausentar y empieza a determinar que ya no quiere vivir. Incluso puede que él o ella se hagan hacia atrás de su círculo, o peor aún, su círculo los haga a un lado. Te pueden ir haciendo a un lado y ese rechazo dejándote en soledad. Pero ¿qué pasa si no es porque tu grupo o tu círculo en el que te mueves te rechazaran, sino que tú lo determinas? La soledad es sana. El problema es que nunca se nos enseña a estar con nosotros mismos. La palabra soledad viene del latín solitas, que significa solo, y dad, que significa cualidad. Es decir, unidas las dos palabras significan cualidad de estar solo. Sin embargo, oír esa palabra sin saber el significado simplemente marca un impacto. Pero una persona que tiene la cualidad de saber estar consigo mismo y solo es una cualidad. ¿Por qué? Porque es algo bueno, es algo que sirve. Sin embargo, esa soledad, cuando es impuesta, te puede llevar a los desafíos más grandes, porque hay solo dos vías por las que se transita en la soledad. Sea porque es impuesta y tu grupo social o tu club o tu gente o amigos te excluyeron, porque cambió tu vida, tu estado civil, tu apariencia, tu economía, o bien porque tú te excluiste y hay un punto negativo. En ese punto o parámetro negativo vas a estar en tu mente comparándote, destrozando todas las ideas, sufriendo y teniendo todos los estragos de la parte negativa de estar solo. ¿Por qué? Porque tienes muchos
pero muchos impulsos, impactos y muchos distractores a través de las redes que no te permiten quedarte en paz, y todos esos estímulos van marcando en ti una forma de frustración, tal vez si estás en ese espacio negativo de ti, si estás en la soledad que no disfrutas, que no es una cualidad. Si no es una cualidad, es una negatividad, y entonces comparas, destrozas. Pero si estás en una soledad autoimplantada, o incluso que te la hayan marcado y te quedas, pero con una forma de ver positivo, vas a tener ahí las creaciones más grandiosas que tu mente, tu espíritu y tu ser puedan brindar. Vas a salir con una luz distinta y vas a enfrentar con un proyecto de vida, con una creación literaria, con un negocio, con un proyecto lleno de ti y lleno de amor, porque finalmente estar en soledad es saber estar con uno mismo. Y una persona que sabe estar consigo mismo, con uno mismo, entiende cuando hay un diálogo, cuando hay una parte de ti que te dice vas bien o vas mal. Te dicen, ¿sabes algo? Una persona en soledad se hace depresiva. No es cierto, no siempre, porque una persona que sabe utilizar su tiempo en la lectura, en la reflexión, incluso aunque esté con gente, puede seguir en sus pensamientos internos dándole a ese motor una alimentación llamada luz, llamada vida, llamada amor. Pero ¿qué pasa con la depresión? ¿Qué te lleva a la falta de dinero, a la falta de amor, a la depresión? La soledad. Ese camino que no sabes transitar, porque nadie nunca te dijo que un día, forzosamente, todos lo transitaríamos. Un día, forzosamente, tu vida cambiaría. ¿Por qué? Porque cualquier persona, aunque tengas al amor de tu vida a tu lado, o el mejor espacio de vida, o lo que quiera que sea, de pronto algo sucede que te deja dentro de cuatro paredes. ¿Y qué pasa? No la enfrenta igual a alguien que en este momento de pandemia tiene que compartir en un cuarto pequeño o en una casa pequeña con más de sus compañeros. No hay espacio para la soledad. Yo creo que no hay espacio físico, pero sí hay un espacio si tú interiorizas y te quedas contigo mismo, así sea en un rincón de tu casa, con tus pensamientos, con tus audífonos, escuchando música, relajándote, distrayéndote a tal nivel que no caigas en una depresión o en un conflicto interior. ¿Qué más pasa? ¿Cómo se concibe la depresión? Solo tiene dos estilos de depresión, la endógena y la exógena. Yo no soy quien para hablar con precisión cada una de las causas, pero sí entiendo que la endógena, tu cuerpo la produce. Es decir, naces con alguna característica o alguna sustancia química faltante en ti. ¿Y qué hacen los médicos? Específicamente, tal vez un psiquiatra, te da los medicamentos adecuados para que tú te tomes los medicamentos adecuados y esa depresión endógena se controla. Pero ¿qué hay de la depresión exógena? De la que es provocada por todo lo externo, por no tener con quién contar, por tener una soledad marcada, con quién hablar no tienes, a quién pedirle una ayuda en un momento de crisis, de duelo, de falta de dinero, de falta de algo, y sin tener, eso se vuelve caótico. El enterrar a un familiar, a un hijo, un hermano, un esposo, un padre, una madre, eso marca una terrible depresión para aquellos que no saben llevar el duelo. Entonces, ¿qué sucedería con ese tipo de personas que necesitan el acompañamiento de alguien? Dicen los psiquiatras que es mucho más fácil tratar a una persona con una depresión cuyo origen es interno, porque medicándola se compone, que tratar una depresión por una persona que su marido tiene otra mujer, o su esposa tiene otro marido, o el hijo falleció, o la falta de dinero. ¿Por qué? Porque es un impacto que no es con échale ganas, es con el acompañamiento.
de tu persona y alguien más. Definitivamente alguien tiene que llevarte de la mano hacia ese ritmo de volverte a enderezar. ¿Y qué pasa cuando hay soledad en tu vida? Y esa pastilla no tienes ni ánimos de enderezarte a tomártela, o esa terapia no tienes ganas de ir a tomarla. Va marcándose una soledad. Incluso en este tema que les comento al principio, que me dio origen a pensar en este momento, pensé que algunas veces las familias vamos como si fuéramos arriba de un carro, pero algunas veces uno de los hijos va montado en la parte de arriba, en el cofre o en la parte trasera, y creemos que va adentro, y probablemente esa persona ni siquiera va escuchando el ritmo de ese carro, ni siquiera la plática que va ahí, ni siquiera la música que va ahí, porque tiene un espacio impresionantemente vacío. No se le enseñó a que de los golpes de la vida se tienen que comunicar algunos. No se les enseñó, y algunos jóvenes evitan platicarlo con papá o con mamá, porque después papá o mamá cometemos el error, y me incluyo, de regañarlos y de decirle: te dije que te pasaría y no debiste por esto, por el otro o por aquello, y no se acercan a comentar. ¿Y qué pasa del esposo que no se atreve a decirle a la esposa que ya no tiene para pagarle tal o cual colegiatura, club, ropa, salón de belleza, spa o lo que se necesite, y a ella la deprima, y entonces él prefiere quitarse la vida porque no puede enfrentar ese espacio? ¿Por qué? Porque hubo un vacío en el cual, yendo en la misma línea de la vida, no importa que fueran con gente al lado, se fueron quedando vacíos. Y ese vacío no se llenó con nada espiritual, con nada que tuviera que ver contigo mismo, con entenderte. Porque todos sabemos que tenemos diálogos en donde podemos decir: oye, ¿sabes qué? La estás regando en eso. Si te pones a preguntarte, cuando hablamos con nosotros mismos, ¿a quién le hablamos? ¿A quién le estás diciendo? Perdón que tome agua, pero a veces la necesito. ¿A quién le estás diciendo: oye, échale ganas? El chiste es que deberíamos en las casas y en las escuelas exigir que existan materias que, además de que hagan más mecánico el pensamiento, lleven a ese ser humano en formación y en crecimiento a entender que hay procesos de su vida que van a fallar, que algunos procesos se van a atorar, porque definitivamente, si no fallas o no hay en el camino tropiezos, no vas a aprender. El problema es que cuando los jóvenes van creciendo y no entienden esa parte de la frustración o de la marginación, y les hagan entender o les hagamos saber que cuentan con nosotros a pesar de lo que sea. Es impresionante el dolor que causa una muerte así. Pero no nada más es eso, lo que más puede impactarte es que a partir de ahí toda esa familia cambia. A partir de ese momento se toman todas las medidas que se deberían de haber tomado antes. A partir de ahí en tu corazón está presente tu hijo, tu esposo, tu alguien. ¿Por qué? Porque tomó una decisión que dolió y quebró todas las reglas del amor y de la fraternidad. Empiezan las preguntas: ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué no estuve? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Sin embargo, el chiste es que debemos preparar a esos seres humanos a ser humanos. Y en esa capacidad de ser humano tenemos mente, cuerpo y espíritu. Y en la mente tenemos ideas equivocadas y también ideas que nos impulsan, que sepamos acercarnos. Algunas veces solamente te tienes que acercar a la persona amada, que ya en su silencio te está diciendo todo, te está manifestando con su mirada, tu hijo, tu esposa, tu hija, quien sea de tu familia, de tus seres amados, te están manifestando que hay algo de dolor. Acércate, porque simplemente esa cercanía puede parchar levemente ese corazón destrozado o esa mente destrozada, romper con esas ideas que están generándose en una persona en soledad. Ahora, a los adultos que nos toca pasar tiempo de la vida solos, pues debemos entender que literalmente la soledad es una cualidad que se puede ir puliendo y dedicándonos a lo que más nos gusta, ¿sí? O sea, pero si los hijos ven
que mamá o papá, en el momento que hay el primer encontronazo contigo mismo, con la soledad, con el fracaso, con la deuda, con algo, te quebras y te escondes para poder llevar a cabo algo o te empastillas, no es un camino viable para ellos. No van a entender jamás de qué manera salir. Se tiene que decir, enfréntalo como se tenga que enfrentar. Hoy en estos días, a pesar de que detesto que se tenga que hablar de cuestiones como no propositivas o algo, o pensar en la muerte y suicidios, es una cifra impresionante la que cada segundo que está pasando mientras este mismo programa se graba, está pasando, que muere gente, y no por enfermedad, sino por su propia decisión, por la falta de un abrazo, por la falta de acercarte y por no saber esa persona conducirse a sí misma, primero que todo como su propia amiga, como su propia compañera, y después abrirse y entender de qué va la certeza. Cuando empecé a dar conferencias un día, tomé la decisión de siempre hablar de alguna parábola de Jesús, porque Jesús impactó mi vida, Jesús de Nazaret. Y no hago que nadie crea en lo que no quiera creer, pero para mí es el ser más grandioso que pudo estar en la historia. Y quiero decir una parábola justamente de él. Cuando se encuentra un ciego en un camino, y ese ciego que él ni conocía, ni el ciego conocía a Jesús, y él le pone el lodo en los ojos y lo limpia y le dice, ve y enjuágate. Le pregunta, ¿qué ves? Y el ciego, narran que dijo, veo borroso, veo algo como que parece que son árboles, personas, no sé qué es. Jesús vuelve a limpiarle los ojos y le dice, ¿qué ves? Y él dice, veo perfectamente bien, te veo a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente tan hipócrita que para sí misma se daña. O sea, maneja la hipocresía de tal manera que finge que está bien cuando todo su contorno o su interior está mal. Entonces te cuentan que tienen la vida más hermosa, más maravillosa y más todo. Entonces yo digo, cada vez que hay una persona así, digo, bueno, es como el ciego que se acercó que Jesús se acercó a él y Jesús le pregunta si el ciego ha sido hipócrita y mentiroso y le dice, veo bien, se queda sin ver. Pero el chiste es que hay gente que no se atreve a hablar, que carcome esa soledad y ese miedo a decir la verdad. Esta parábola habla de la verdad, habla de la grandeza de Jesús, pero también de esa parte del ser humano de que tenemos que ser honestos. Si no nos paramos frente a una persona y le decimos, paso por este momento, probablemente esa persona no sea divina. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando se trata de nuestros hijos? Tenemos que estar prácticamente como adivinos, siguiéndoles los pasos y la mirada, observándolos, si queremos evitar que tanto estímulo exterior, que tanta relaciones en las redes que ni siquiera sabemos si algunas son atacantes o benevolentes con ellos, o ellos mismos atacan o son benevolentes con alguien. Tenemos que cuidar esa parte del ser humano. Tenemos que hacer conciencia y tener la certeza de que cuando estamos, no solamente la soledad llega impuesta, repito, a veces es porque no pudiste tener la certeza y no lograste conservar a alguien al lado. ¿Por qué? Porque no le hablabas con la verdad. Y esa falta de honestidad va rompiendo y va carcomiendo corazones. Algunas veces se cree que la gente que no ha tenido ningún problema son los más felices y que no les falla nada. Pues he de decirles que como abogada me sorprendía ver familias multimillonarias peleándose entre ellos, entre hermanos, entre padres e hijos, entre hijos y padres. Y pueden decir, no, eso no existe. Sí, vayan a un juzgado y revisen algunas demandas que les darán de a de veras depresión. Es voltear a ver. Yo un día les dije a algunos, ustedes no ocupan un abogado, ustedes ocupan verdaderamente un guía espiritual, para que entiendan que definitivamente, como han sido bendecidos en todas las demás áreas, ustedes trataron de plantarse en sus vidas el problema por dinero, y marcaron en sus vidas un alejamiento y una soledad. ¿Qué es lo que pasará después? ¿Qué se ganan? Años de peleas en un litigio por no llegar a un acuerdo y por no tener esa parte del amor. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué los tribunales? Porque no hay esa mirada de amor de nadie a favor de nadie.
Y repito, Jesús vino a decir, de veras, ámense los unos a los otros. Fue la única enseñanza que dijo, yo les dejo un mandamiento más. ¿Y qué es lo que sucede en la actualidad? Todos los conflictos son falta de amor, incluyendo la soledad es falta de amor. Un anciano que se encuentra solo, por una soledad que quizá disfruta, porque me atrevo a pensar que a esa edad llegan a tener la cualidad de disfrutarse a sí mismos, de sus recuerdos y de sus pensamientos, pero es una ingratitud que los tengamos solitos. Y también cuando tienes a una persona a la cual puedes darle tu presencia y tu asistencia y no se la das, estás actuando con falta de amor, con falta de tu compromiso de amar unos a otros. Yo de verdad a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que teniendo todo algunas personas se dejan ir a atacar a otras exclusivamente porque ven que van logrando llegar a un tramo diferente de la vida? Algunas veces, si tú hablas de que tienes una voz interior, o de que de verdad escuchas una voz interior, o que de verdad te puedes comunicar, te juzgan de loco. Sin embargo, yo hoy invito a todos aquellos que en este momento se encuentran solos, en especial a los jóvenes que sienten que hay algo que no, lo que no pueden, que están encontrando un fracaso, o que encuentran que su apariencia es distinta a la que desearían tener, o su economía es distinta a la que tenían que tener, o alguna persona, mujer, hombre, que están divorciados, que están solos. Hay que invitarlos a, ¿saben qué? Vacíen. Si no saben estar consigo mismos, vaciémonos y dejémonos que otra presencia superior llegue. Esa es la voz de la intuición. Cuando dices, intuitivamente actué, intuición significa que escuchas la voz de tu alma, y la voz de tu alma proviene de lo más grande. ¿Por qué una persona deprimida no la puedes sacar adelante fácil? ¿Por qué le cuentas lo que sea y la ves en una postura corporal y en una actitud negativa? ¿Por qué no se entusiasma? ¿Por qué no se entusiasma para levantarse y correr y brincar y bailar y saltar? Porque el entusiasmo significa enteos, Dios en ti. Y una persona que pierde ese entusiasmo y que cae en la soledad y se va hacia la depresión provocada por todo lo externo, por eso no logra conectar con el entusiasmo. Hoy hay que hacer esa invitación a la gente a que se entusiasme Dios en ti y tener esa fortaleza de llenarte de ti mismo y entender para qué son los lapsos de soledad, y poner atención en los jóvenes que se encuentran cerca de nosotros y poner atención en la gente que anuncia, porque recuerdo bien cuando en las estadísticas como abogados veíamos y analizábamos los índices de suicidios, la gente avisa desde antes, van informando. No es que algunos te lo dicen, me pienso matar, me quiero matar, no tengo otra opción. Y si no te lo dicen con claridad, lo van manifestando con algunas acciones. Se empieza a observar esa parte en la que ya ves un cuerpo funcionando sin alma. Entonces, hoy que hemos hablado de la soledad, quiero que recuerden la composición de esas dos palabras. Soledad significa solo, pero con cualidad, la cualidad de saber estar contigo mismo. Ha sido un placer estar con ustedes. Estoy encantada de hacer este espacio una realidad para mí y un compromiso para con la sociedad. A donde quiera que estén, las personas que se encuentren, les mando un abrazo y mi gratitud porque se encuentren el día de hoy con nosotros. Buenas noches.